los receptores alfa, los receptores beta, y cada uno de ellos está localizado en diferentes regiones o diferentes órganos o sistemas del cuerpo. Y bueno, este es un ejemplo muy clásico. En su momento platicamos de lo que era la especificidad de las hormonas, que en teoría debería ser que el mensaje se transmite desde el órgano secretor hacia el órgano blanco que es específicamente, pero aquí vemos que el sistema de catecolaminas o el sistema nervioso autónomo, todo lo que implica esta respuesta simpática, tiene que ser una coordinación de muchos órganos y sistemas. Entonces aquí es le podríamos llamar una excepción a la regla, en el sentido de que esta secreción, estas catecolaminas, pues influyen en muchos órganos, en muchos sistemas en el cuerpo, para que esa respuesta se dé coordinada a nivel orgánico, a nivel de todo el organismo. Pero bueno, eso es lo que más o menos teníamos como platicado. También la acción ahí metabólica de estas catecolaminas, que es como lo que a lo mejor nos competiría un poquito más como endocrino, que es la presencia el favorecimiento del aumento de la glucosa, que es lo que al final de cuentas genera estas catecolaminas por estimulación de la gluconeogénesis, que es producción de nuevo de glucosa a partir de lípidos, esto obviamente mediado por la lipólisis, y también por medio de ácido láctico, que esto es producido por el músculo esquelético, y también pues influencias a nivel de insulina y glucagón, que son las hormonas que ya veremos en su momento más a detalle en páncreas, que bueno, ya se conocen, ya las sabemos más o menos. Y también a nivel hepático inducen también estos mismos procesos, que es la gluconeogénesis, que es la producción de nuevo de glucosa a partir de otras moléculas, y la glucogenólisis, que esto es el rompimiento de las moléculas de glucógeno, que son estas conjunciones por medio de enlaces glucosídicos de muchas moléculas de glucosa, para justamente liberación de estas moléculas monosacáridas, y pues la producción o la elevación de glucosa, a final de cuentas, ¿no? Que en teoría, pues esto viene dado por el hecho de que si activamos el sistema simpático y requerimos una reacción rápida y coordinada, que hemos platicado que es pelear, que es correr, que es huir, que es todas estas cuestiones, pues se requiere mucho consumo energético. Por eso es de que se requiere una elevación transitoria de glucosa para que esto ocurra. Y ahí un poquito hablándolo ya más a un sentido más clínico, es por eso que se ha propuesto que la activación continua del sistema simpático, con lo que puede implicar estrés de cualquier tipo, laboral, emocional, o sea, que nos implique una respuesta simpática sostenida o reiterada, pues tiene influencia a nivel metabólico, propiciando o predisponiendo a la presencia, a la presencia de afectaciones metabólicas del orden de la glucosa, como lo puede ser la diabetes, clásicamente. Entonces, hay como que ya empezando a integrar un poquito lo que vemos como básico para lo que nos va a funcionar como clínico. Pero bueno, eso fue como un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. Y pues ahora nos vamos con corteza suprarrenal, que ya lo que alcanzamos a poner la clase pasada fue las partes a nivel histológico que tenemos en la corteza suprarrenal, que son estas tres que vienen ahí comentadas, que es la zona glomerular, que es la encargada de secretar la aldosterona, la zona fascicular, que secreta cortisol y corticosterona, ahorita ya vamos a ver un poquito más a detalle esas dos hormonas, y la zona reticular, que digo, es como un poquito la que puede tener menos importancia en ese sentido, que secreta ciertos andrógenos, que no es la zona principal de secreción de andrógenos, que eso particularmente en varones lo principal son las gónadas, pero pues que tienen su influencia en cierta cuestión por la acción que tienen estas hormonas, no solo a nivel sexual, sino a nivel también los efectos neurológicos que puede llegar a tener, que es el aumento de la fuerza, del vigor y todo esto, también relacionado a una respuesta de estrés. Pero bueno, ya lo veremos un poquito más a detalle. Entonces, empezamos con aldosterona. Entonces, si nos pueden anotar ahí, si nos puedes anotar, Fer, pues el subtítulo de aldosterona. Pues lo mismo, ¿quién me empieza a hablar de esta aldosterona? Ya vimos que produce en la zona glomerular de la corteza, pero ¿cuál es su importancia? Muy bien, Amanda, cuéntanos. Disculpe, no puedo comenzar a anotar porque no tengo permiso para editar el documento. A ver, déjame ver. Entonces, déjame ver si le ponemos por acá. A ver, debe estar aquí. No, es que no es acá. Este es aquí. Pero es lo malo que no nos deja. Déjame ver si ahorita le ponemos permiso. A ver, compartir. Vean. A ver, listo. A ver, déjame ver si ya te deja. Ya se supone que ya le pusimos como editor. Tenía uno, a ver. Un amiguito que era, no sé la palabra, pero
Sí, parece que sí, ¿verdad? Sí, doctor, gracias. Vale, ya está. Entonces ponemos el subtítulo, por favor, Fer, de bueno, de la aldosterona, que es estas hormonas, o que sería en este caso, la aldosterona es como la principal, pero este tipo de hormonas, ¿cómo se llaman o cómo se conocen? A ver, Amanda, tú que nos ibas a empezar a hablar. Bueno, o sea, yo iba a mencionar que obviamente recordemos que la corteza pues va a ser una capa delgada, ¿no? De células. Y bueno, estas células van a ser capaces de secretar pues lo que es la aldosterona y esta misma pues va a contener lo que es aldosterona sintetasa, que va a ser pues lo que es necesario obviamente para la síntesis de la aldosterona. Y pues van a ser controladas, bueno, las células, la secreción de la aldosterona va a ser controlada por medio de la angiotensina 2 y me parece que por el potasio del líquido extracelular. Ajá, exactamente. Entonces, sí es una buena forma una buena semblanza. Y bueno, entonces, por ende, ¿cuál sería su función? Ya más o menos lo estabas comentando de que tiene que ver con con la angiotensina, con el potasio, pero digo que también viene en el texto, ¿cuál sería la función entonces de la aldosterona? Y bueno, de hecho, de inicio, antes lo que había preguntado también es, esta aldosterona, ¿cómo se llamaría ese grupo de hormonas a la que pertenece la aldosterona? Que es la principal, obviamente es la que más función tiene, pero que es una otra función. A ver, Pablo, cuéntanos, bueno, Andrés, cuéntanos. Ajá, pertenece al grupo de los mineralcorticoides. Mineralocorticoides, efectivamente. Su función, bueno, entre las que tiene, su principal es reabsorción de sodio y la secreción de potasio por vía renal. Ok, entonces la absorción del sodio y la secreción del potasio, efectivamente. Esto lo estamos logrando, si ustedes recuerdan y que de hecho se ve también en Fisio 3, en Fisio 1, en el tercer semestre, cuando hablamos de las famosas bombas. Hay una que tiene este cambio, que es un contratransportador de sodio-potasio, es decir, que nos ingresa potasio en la célula y que nos excreta sodio. Es decir, cuando se activa este mecanismo, se da un movimiento inverso de estas dos moléculas, sodio y potasio. Lo conocemos y ya lo hemos sabido que de forma clásica el potasio es el mineral intracelular por excelencia, está el mayor contenido dentro de las células y el sodio es el que está por fuera, el que está usualmente circulante, que también estos dos son los que nos dan, uno, la polarización de la membrana o que influyen mucho en esta polarización para que se estimulen o que se den estos estímulos transmisibles por cambios de voltaje. Y en segunda, el sodio particularmente tiene esta influencia de arrastrar líquido, o sea, que es una molécula que interactúa mucho con las moléculas de agua y que por ende nos puede inducir o provocar la migración de este líquido en los diversos espacios corporales, ya sea intracelular, extracelular, vascular y demás. Entonces, sí, realmente la acción principal sería esta, ¿no? Que es la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. ¿Esto a qué nivel ocurre? ¿En dónde es que pasa esto? A nivel renal, pero exactamente ¿dónde? En los túbulos. En los túbulos, exactamente, pero ¿en cuáles exactamente? ¿Nos comenta exactamente o nos dice el texto en particular? Pueden ser los colectores, pero también los distales, ¿no? Exactamente, es en ese punto donde más se da esta influencia de la reabsorción de sodio y bueno, lo que sería la reabsorción de sodio, por ende reabsorción de agua y de forma en intercambio, la excreción de potasio, que realmente en sí sería una secreción de sodio, o sea, es el tratar de hacer el movimiento de sodio y por ende el movimiento de agua. El potasio, como habíamos comentado, por el hecho de estar este contratransportador, se excreta pues de forma secundaria, porque para que el sodio ingrese tiene que haber una salida de potasio, y por eso es de que hay una pérdida de potasio en ese sentido. Hay en nefro, o en la parte de riñón, en Fisio 1, hay una región que de hecho también la menciona un poquito el texto, donde se da toda esta regulación. ¿Alguien recuerda cuál es? ¿Es lo del glomérulo? El glomérulo, bueno, obviamente el glomérulo es una parte de lo que sería la nefrona, digo, ahí hablando un poquito de esta parte o de este apartado de fisio. Tenemos la nefrona, que el glomérulo es una parte de esta, tenemos los túbulos, que es lo que sigue después del glomérulo, que el glomérulo es esta cápsula en la cual tenemos este ovillo esta estructura esférica en la cual es un ovillo de capilares, en la cual se da el ultrafiltrado que
es recogido, por así llamarlo, por la cápsula de Bowman, y ya después es llevado en los túbulos donde se hace todo el procesamiento, el ultrafiltrado de la orina para para generar la composición final que tendrá la orina para su excreción por las vías urinarias. Pero hay una parte particularmente de la nefrona donde se da toda esta situación. El texto me parece que sí lo menciona, o si no lo menciona, pues es una cuestión de ver si alguien se acuerda de cómo se llama. Sí está muy cerca del glomérulo y que de hecho está, para que más o menos lo tengamos como pista, está en esta unión, en esta horquilla que se genera entre la arteriola aferente y la arteriola eferente del glomérulo. ¿Alguien recuerda cómo se llama? ¿El asa? ¿El cuál? ¿Asa de Henle? ¿El asa de Henle? No, el asa de Henle ¿No? ya es parte de los túbulos. Eso ya es como después, pero es en ultrafiltrado. Esto está más bien adosado sí al glomérulo, pero en este ángulo que tenemos por ahí. Es la zona yuxtaglomerular. Efectivamente, muy bien, Brian, la zona yuxtaglomerular y particularmente en el túbulo se genera esto en la mácula densa. En esa zona en particular es donde se sensa cuál es el contenido de sodio y por ende de agua en el plasma, y es donde podemos nosotros encontrar o donde se regula, al hacer este censo de qué tanto líquido o qué tanto volumen plasmático tenemos, censando obviamente moléculas de sodio, moléculas de agua. No se conoce exactamente el mecanismo, pero eso es lo que se censa a final de cuentas, ¿no? Tanto sodio como líquido, para saber cuánto volumen tenemos. Y dependiendo de eso es de que se activa qué sistema. Ya lo mencionaron ahorita, el producto final de ese sistema, que también se vio en nefro, o en el apartado de riñones en fisio 1. Era el eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Sí, exactamente. Justamente, entonces, esa es la situación que es ese eje renina, angiotensina, aldosterona, por eso aquí la aldosterona tiene mucho que ver, se sensa esto en este aparato yuxtaglomerular y cuando hay una deficiencia o una disminución del volumen plasmático se activa la renina. A su vez, la renina llega a nivel pulmonar, donde la angiotensina o el angiotensinógeno es escindido en angiotensina 1. La angiotensina 1 regresa nuevamente al riñón, es transformada en angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 es la que nos genera esa secreción de aldosterona en esos mismos túbulos renales para finalmente generar esta reabsorción de sodio, porque obviamente estamos pensando que disminuye el volumen plasmático, es una disminución de sodio, disminución de volumen, de volumen de líquido. Entonces, al reabsorber el sodio de los túbulos renales, de los túbulos de la nefrona, también reabsorbemos líquido y por ende expandimos nuevamente el volumen celular, y ese es uno de los mecanismos que encontramos o que tenemos de manera muy, muy importante para la regulación de la presión arterial. Entonces, ese es el funcionamiento que tenemos de forma muy importante con la aldosterona, que son los mineralocorticoides, justamente por la regulación que tienen de minerales, particularmente entre sodio y potasio, y sería esa la cuestión. Entonces, eso es como que el funcionamiento grosso modo de aldosterona y no sé si tengamos alguna otra cuestión que me quieran comentar al respecto. Digo, aquí ya lo más o menos comentamos. Algo más que comentar acerca de la aldosterona. Hay que hayan leído en el texto, que lo recuerden. No sé si ya mencionaron que tiene como que la mayor parte de la actividad en comparación de otras hormonas y... O sea, tiene como el 90% de la actividad en general. Ocupa casi todo de los mineralocorticoides. Sí, exactamente. Entonces, sí, de hecho es algo muy, muy importante mencionar porque es lo que comentábamos, ¿no? Que por eso son mineralocorticoides porque no es la aldosterona el único. De casualidad, Brandon, ¿te acordarás de cuáles eran los demás o qué nombres comentaba que eran los otros que estaban ahí en el texto de cuáles eran otros mineralocorticoides que tienen mucha menor actividad y mucha menor cantidad que se secreta de ellos, pero que, bueno, finalmente también existen? Sinceramente no recuerdo muy bien. A ver, Emi, cuéntanos. Yo recuerdo dos que también se repiten en los... ¿cómo se llaman los otros? Creo que eran los glucocorticoides, que vienen siendo el cortisol, la cortisona y la a ver, déjame checar. Corticosterona. Sería La corticosterona no se repite como... ¿Perdón? No, que se repite, o sea, que también se produce, en este caso, en la zona glomerular. No, la corticosterona no. Ok. Los únicos que se repiten vendría siendo la cortisol y la cortisona.
Corticosterona, cortisol y cortisona. Sí, esas son las que, entonces realmente sea la corticosterona la que solo se produce, entonces en este caso en zona fascicular, pero sí, de hecho lo que nos comentaba ahí es de que todas estas hormonas tienen una acción tanto glucocorticoide como mineralocorticoide. Y la cuestión aquí es de que pero cada una tiene una acción diferente. En el caso de la aldosterona, pues la acción es netamente, o la principal acción es mineralocorticoide. Y en el caso de los demás, que sea el cortisol, la cortisona, tienen acciones, sí, pueden tener una cierta influencia mineralocorticoide, pero más que nada funcionan como glucocorticoides. Son hormonas relacionadas, eso hay que tenerlo también muy en cuenta, porque bueno, se producen en la misma zona, simplemente hay una diferencia a nivel celular o estructural de las enzimas que están presentes en cada estrato de la corteza, y eso es lo que puede generar la influencia o la diferencia en la producción de las diferentes. Pero recordemos que desde el principio comentamos que las hormonas esteroideas pues requieren pocos pasos de modificación, y realmente de pasar de un esteroide sexual a pasar a una aldosterona, pues realmente son muy pocos los grupos funcionales que cambian. Entonces, por eso se puede inferir o se puede entender que las diferentes hormonas de la corteza puedan traslapar sus efectos, es decir, que una pueda tener un efecto, o que puedan tener ambos efectos, tanto mineralocorticoide como glucocorticoide, incluso en algún momento algún evento también, o alguna estimulación a nivel de receptores de hormonas sexuales, puede llegar a pasar cuando tenemos algunos ejemplos clínicos de esto, algunos aumentos de estas hormonas. Vemos también que hay cierta influencia a nivel de expresión, por ejemplo, de caracteres sexuales y demás, que esto comprende o compone todo un síndrome, que ya después, de hecho, ya adelantado, lo que vamos a ver la próxima clase también, es o empezar a ver algunos casos clínicos. Yo creo que va a ser muy interesante, muy importante que relacionemos esto que estamos viendo como básico, ya empezar a ver como clínico. Digo, esto a final de cuentas, ustedes lo van a ver más a detalle en endocrinología, en clínicas, pero como que relacionarlo de esta forma desde este inicio como que nos permite como que afianzar los conceptos, lo vuelve más interesante, y pues también es como entenderlo un poquito de mejor manera, ¿no? Pero entonces, sí, justamente esa es la situación, que las hormonas corticales pues pueden tener esta diferente influencia al respecto, ¿no? En el caso de bueno, había un cuadro acá que, vamos a ver si lo podemos pasar hacia hacia el apunte, que está en el Guyton, justamente, que es un cuadro que nos habla de cada uno de los esteroides, qué tanta actividad tienen tanto mineralocorticoide como glucocorticoide. Y vemos que en todos los casos siempre hay una cierta actividad de ambos, o sea, no es como que sea exclusivamente mineral o exclusivamente gluco, pero obviamente la potencia relativa es muy, muy importante, ¿no? Entonces sí es importante tenerlo en cuenta y mencionarlo. ¿Qué nos ibas a comentar, Saraí? Sí, yo iba a comentar que también, solo para aumentar un poquito las funciones de la aldosterona, es que también influye o potencia mucho, bueno, incrementa la reabsorción de sodio, pero en vez de la vía renal, en la vía del tubo digestivo, que sería especialmente en el colon, para evitar la pérdida de sodio en la excreción fecal. Ok, eso también lo tenemos. Sí, es una función que es en cierta forma secundaria, porque esto se lleva más que nada en el riñón, pero también es muy importante eso que estás comentando, Sari, porque sí, efectivamente, la aldosterona es si le pudiésemos poner un nombre general, o si le pudiésemos poner una función general, es el recaptar el sodio. O sea, realmente es una recaptación del sodio que nos permite que tengamos esta situación de poder ingresar este sodio al espacio intravascular y nuevamente aumentar el volumen plasmático. Esa es la cuestión que tenemos por ahí. Ya vimos más o menos que entonces si la regulación de esto se da por el eje renina-angiotensina-aldosterona, pues si la sobreactivación o la estimulación de este eje o de la producción de renina en una primera instancia, pues nos va a producir también o nos va a generar la producción de aldosterona. El caso contrario, si de pronto tenemos una disminución de esta renina, pudiéramos tener también una disminución de la concentración de aldosterona, que eso al final de cuentas nos va a permitir o va a inducir que el sodio se pierda de una forma pasiva. Aquí es algo importante mencionar,
que no nos va a inducir como tal una excreción del sodio, sino que nos va a disminuir o nos va a propiciar que hay una menor reabsorción del mismo sodio. Es decir, nos activa menos esta cuestión. Ahora, recordando que la aldosterona es una hormona esteroidea y que ya más o menos desde generalidades sabemos cómo funcionan las hormonas esteroideas, ¿cuál creen ustedes o cuál leyeron, cuál vieron, cuál incluso pueden llegar a inferir qué es el mecanismo por el cual se da esta situación de que la aldosterona, bueno, llega y después en última instancia genera una reabsorción de sodio? Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Qué pasa a nivel celular o qué induce la aldosterona a nivel celular para que se den estas situaciones? A ver, ¿quién me lo puede ahí decir? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Que a nivel celular, ¿qué es lo que genera la aldosterona para tener como efecto final una reabsorción de sodio y de agua, en este caso? Me parece que era por una hormona, una enzima, ¿no? Me parece. ¿Enzima? ¿Cuál enzima sería, Era Andrés? la 11 beta, es que, nombrecito, 11 beta hidroxiesteroide, algo así. Ajá. Más bien se refiere a la función, bueno, al receptor MR, ¿no? La unión de... un poquito más de ese receptor MR. Se supone, hasta donde me acuerdo, se supone que se une la aldosterona a este receptor, y este receptor me parece que es el que crea una situación de señalización, me parece, en el núcleo, generando, no recuerdo exactamente qué. Pero sé que es ese receptor, pero no recuerdo exactamente cuál es su función. Y respecto a la enzima que estaba mencionando el doctor Andrés, no es exactamente la función. Esa enzima lo que se encarga es de modificar el cortisol para que no tenga una función de mineralocorticoide, porque el cortisol igualmente puede actuar como mineralocorticoide, porque igualmente se puede unir al receptor MR, pero esta enzima lo que genera es justamente eso, para que no haya un exceso de absorción de sodio, tanto de la aldosterona como del cortisol. Entonces, esta enzima existe para justamente eso, para evitar que el cortisol actúe como un mineralocorticoide, transformando al cortisol en cortial, no recuerdo el nombre exactamente que lo transforma, pero eso es básicamente la función de esa enzima. Sí, está perfecto, o sea, está muy, muy bien dicho, porque como bien estás comentando, Giovanni, aquí la situación es de que el cortisol tiene esta función mineralocorticoide, o sea, ya hemos comentado que la aldosterona es digamos que el mineralocorticoide por excelencia, pero también, ya nos lo comentaba Emi, que también se produce cortisol a nivel de esta zona glomerular, y que ese cortisol también puede tener una influencia muy importante de forma mineralocorticoide por esta interacción de este receptor MR, que es bueno, que más bien son las siglas MR, sería receptor mineralocorticoide, invertido por la palabra en inglés, ¿no? Que sería como, primero va el adjetivo y luego el sustantivo. ¿Qué más nos puedes comentar, Paola? Pues como dijeron mis compañeros, la aldosterona se va a unir justamente al receptor MR en el espacio citoplasmático. Ay, perdón, ¿sí me escucha? Sí. Es que me apareció bueno, ya. Ajá, y ya unido al receptor MR, lo que van a hacer es viajar hacia el núcleo, donde van a estimular la producción de ARN mensajero, y en cuanto salga, se une a ribosomas, y las proteínas que se van a producir, claramente inducidas por el complejo aldosterona receptor, van a ser principalmente proteínas de membrana que van a, ¿cómo decirlo?, facilitar el transporte de sodio y potasio. Por ejemplo, la ATPasa de sodio y potasio, y canales de sodio y canales de potasio. Creo que ese, a grosso modo, es el modus operandi de la aldosterona. Sí, está perfectamente dicho, que es justamente esta cuestión. O sea, el MR es un receptor nuclear, que ya hemos platicado eso en generalidades de que, y particularmente lo dijimos, que este sería un tipo de receptor citoplasmático, siendo el aldosterona un esteroide. Recordamos que los esteroides funcionan principalmente con estos receptores citoplasmáticos. Se une a este complejo hormonal receptor, se dimeriza y todas estas cuestiones que ya se platicó en su momento, ingresa hacia el núcleo y ahí es donde se adosa estos elementos de respuesta a hormona
para inducir la síntesis de proteínas, primero la transcripción de ADN y luego la síntesis de proteínas, que son estas que perfectamente bien comentas, Paula, que son, pueden ser la bomba de sodio-potasio, la ATPase de sodio-potasio, los canales de sodio, canales de potasio, que todos son necesarios para que haya ese transporte, ese intercambio de iones, tanto que puede ser primero desde la luz del túbulo renal, luego en el medio intracelular de estos túbulos, y después el transporte que ya se lleva en el lado basolateral de este epitelio, para que esos iones pues difundan o regresen a la circulación, si es que esa va a ser la función que estamos requiriendo. De hecho, el texto lo comentaba que así la estructura final o muchos de esos procesos de forma fina no se conocen del todo, pero sí hay evidencia de esto que comentas, Paula, que es la producción de estas proteínas, y que, bueno, podemos inferir que si son las proteínas que necesitamos, o los canales, o las bombas que necesitamos para la transferencia o el intercambio de iones, pues evidentemente cuando se requieren este intercambio, pues a nivel de transcripción debe haber alguna estimulación de las proteínas para que se pueda llevar a cabo este efecto. Entonces tenemos el sodio y que esto es a nivel renal. ¿En qué otros niveles, en qué otros órganos tiene influencia la aldosterona? Que también lo comenta ahí el texto. ¿Y qué otros nos pueden ahí comentar? ¿A dónde más? Porque es lo renal y vemos también que tiene otras localizaciones, los receptores de aldosterona, o la aldosterona puede llegar a tener acción en otro tipo de células, además de la cuestión renal, o de la cuestión ahí en los túbulos de las nefronas. ¿Dónde más pudiera ser? Ya comentamos un poquito que fue el colon. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más suele haber este intercambio de minerales? En las glándulas, perdón. Ajá, sí, bueno, adelante, Brian, tú que te escuchaste un poco más. Ajá. ¿Dónde más? ¿Dónde más? En las glándulas sudoríparas y en las salivales. Exacto, lo que es recordando que estas secreciones, bueno, que sean más bien excreciones, que esto ya le corresponde al apartado de exocrino, pero pues al final de cuentas también tiene esta influencia, ¿no? De estas excreciones tienen un contenido específico de minerales, particularmente de sodio, entonces pues sí es comprensible entender que aquí también podemos tener influencia de esta hormona, de esta aldosterona, que nos puede ayudar a alcanzar esa composición adecuada que tenemos de sodio y de minerales para hacer esta situación. El paso de líquido que puede implicar particularmente el sudor o la sudoración, que es lo que nos implica, ¿no? Un traspaso de líquidos, y que incluso puede llegar a ser tan importante que pueden hacer pérdidas muy importantes de líquidos por medio de la sudoración, pues implica forzosamente un intercambio de iones, un intercambio de minerales, particularmente sodio, que se mueve líquido, y pues es también comprensible entender que la aldosterona nos pueda tener esta situación de transportar estos líquidos a estas regiones que también se requiere, o que se puede requerir bajo ciertas condiciones en sudoración, bueno, con calor, con actividad física, que la sudoración al final de cuentas su finalidad es disminuir la temperatura corporal cuando se eleva por alguna razón. Pues digamos que por contraparte pues requiere estos recursos, que es el agua, y que por ende al ser agua pues requiere también el transporte de sodio, y pues es lo que también nos puede funcionar, ¿no? A ver, alguna otra cuestión, en lo circulatorio, pues bueno, ya lo estamos viendo, que es cuando aumenta la reabsorción de sodio, pues aumenta el volumen plasmático, el volumen intracelular. Pero, bueno, que tenemos también este mismo intercambio que implica la acción de la aldosterona, pues nos puede generar otras consecuencias, además del movimiento de sodio y agua. ¿Alguien recuerda alguna de estas consecuencias, además de esta migración, por así decirlo, de líquidos? Un efecto, o podemos llamarle como efectos secundarios de también la acción de la aldosterona. A ver, Pame, cuéntanos, que vi que tu mano se levantó primero. Sí, también había leído que aumentaba la presión arterial. La presión arterial, ajá, sería como el fenómeno vascular, ¿no? A nivel del aumento de volumen. Ajá, sería como una cuestión importante. Y, Andrés, ¿qué algo más que nos comentes? La hipopotasemia. Ajá. Y esto, pues, es a cierto punto lógico, entendiendo
que si vamos a absorber sodio, pues vamos a excretar potasio, y que si este mecanismo se activa de una manera una manera muy intensa o más de lo que pudiera ser fisiológicamente adecuado, vamos a empezar a perder mucho potasio con las consecuencias que eso tiene. ¿Alguien leyó un poquito de qué es lo que puede generar la hipopotasemia en el cuerpo? Me parece que era la debilidad muscular, ¿no? Recordando que el potasio, o bueno, porque ahí nos dice que es una debilidad muscular que es, ahí de hecho el texto como que no lo dice mucho, pero recordando, o a ver si que también como por un puntito extra, ¿qué se les ocurre que puede estar pasando con el potasio o por qué influye el potasio en esta debilidad muscular? Porque nos dice que son cambios obviamente en la excitabilidad de la membrana. Pero ¿qué es lo que ahora sí que si alguien me lo puede explicar a nivel más fino, porque eso se conoce de forma muy amplia, porque tiene que ver, pues, para ponerlo como en pista, tiene que ver con el potencial de acción. ¿Quién podría definir o explicar por qué pasaría esto si tenemos un exceso de potasio en el medio, ¿no? ¿Quién me lo podría decir más a detalle? O alguien que me pueda explicar más a detalle también lo que implica un potencial de membrana o una despolarización de la membrana, que también son conceptos que son a veces complicados de entender, pero que siempre es muy bueno tenerlos a la mano porque son básicos para muchas cosas. Entonces, alguien que me pueda explicar cómo se da el potencial o la despolarización de la membrana y cómo actúa el potasio en particular en ese proceso. Alguien que más o menos lo recuerde. Pues o sea, lo que pasa cuando se despolariza la membrana tiene que ver con la entrada y salida de iones, ¿no? Entonces, si tenemos mucho potasio, pues puede que se quede como, o sea, se bloquea el mecanismo, ¿no? ¿Por qué se bloquearía? Porque, bueno, se supone que si entra y sale, si nada más se meten, no va a funcionar igual el mecanismo. Bueno, según yo. Ok. O sea, así lo pienso, pues. Ajá. Bueno, en sentido estricto de la palabra, pues, o en sentido, digamos, completo, pues es cierto. O sea, sí, obviamente esto genera alteraciones y demás, pero de pronto, digo, eso se lo pongo un poquito al, ¿cómo lo podríamos decir? ¿Cómo mencionarlo? Tenemos por acá. A veces es bueno saber explicar completamente cómo da realmente el efecto, esta situación de la despolarización, porque sí, obviamente sabemos que son intercambios de iones, sabemos que son intercambios de muchas cuestiones, pero si lo sabemos o lo podemos explicar como al 100%, ya podemos entender también muchas cosas, en este caso, por qué el potasio generaría una debilidad muscular. Yo tenía como que tengo una falla con a ver, aquí tengo un diagrama que siempre lo utilizo mucho porque funciona muy bien para entender esta parte. Y vamos a ver si lo logramos conocer. A ver. Está muy ejemplificativo ese porque nos dice los cambios que tenemos ahí en esta parte. Me gusta ese porque está muy bueno. No.
No nos logró abrir. Pero la explicación de esto es que algún estímulo que nos genere un cambio en la membrana, que nos genere un cambio inicial de polarización, aquí me debe salir en este acá. A ver. Se alcanza a ver, creo. Poco, pero se alcanza a ver. Bueno, se alcanza a ver poco, pero debería alcanzarse a ver más o menos. Es entenderlo porque este tipo de cosas, si las entendemos bien, ya podemos hablar de todo lo demás. Digo, no se ve tan bien aquí, pero es un buen ejemplo, o sea, se alcanza a ver más o menos. Tenemos un estímulo, primero que nada entender que tenemos un voltaje negativo en la membrana, o sea, este cambio de iones, que es lo que nos estabas comentando, Camila, siempre nos da una diferencia de potencial que el voltaje, esto ya también retomando o yéndonos hacia cuestiones eléctricas, ¿no? O sea, lo que es la función de la electricidad, que el voltaje es una cuestión potencial, se le llama, es decir, que tenemos un flujo, y este flujo es un ejemplo clásico de las baterías. El flujo va de un polo positivo a un polo negativo por la atracción que tenemos de electrones. Entonces, cuando cortamos ese flujo, es muy parecido a lo que pasa en una presa. Cortamos una energía y la energía se vuelve potencial, por eso es que esto se llama un potencial, porque si cortamos de cierta forma este flujo de energía, cuando abramos esta compuerta vamos a generar este flujo de energía. Eso es lo famoso que se llama energía cinética y potencial. La energía cinética es cuando se da este evento, cuando está moviendo, es cuando hay movimiento, en este caso movimiento de electrones, y la energía potencial es cuando todavía no se da el movimiento, pero que si nosotros sabemos que si abrimos esa compuerta se va a dar el movimiento. Es una forma de almacenamiento de energía o de tener un estado estático en el cual podemos controlar a voluntad para llevar a cabo algún efecto si lo requerimos en algún momento. Digo, eso no es necesario como ponerlo aquí en el apunte porque no es como parte del tema, pero siempre es interesante platicarlo porque así ya podemos entenderlo más a detalle. Cuando hay un estímulo que aquí nos pone como este rayito, que se abre una compuerta, o se abre alguno de estos canales y que permite el ingreso de eso, de recordar que estas bombas o que este potencial se mantiene por proteínas que llevan los iones contra el gradiente de concentración. Es decir, en el caso de las bombas de sodio-potasio, estas excretan, o las ATPs de sodio-potasio, excretan el sodio para aumentar aún más la concentración de sodio extracelular e ingresan potasio para aumentar aún más la concentración de sodio intracelular, de potasio intracelular. Pero como ya hay demasiado potasio en la célula, si esto se abre, lo que empieza a pasar o lo que empieza a generar es de que, recordando lo que son los principios de ósmosis y de difusión, ¿alguien me puede decir más o menos ese concepto? ¿Qué es lo que nos dicen estas leyes de difusión y de ósmosis? En cuanto al paso de moléculas o el intercambio de moléculas, ¿pasan de dónde a dónde? De donde hay menos a donde hay más. Exacto. ¿Es de donde hay menos a donde hay más? Es de donde hay mayor concentración a donde estos camiones. Perdón, Brandon, es que tenemos ahí el ruido por la cuestión ahorita técnica, pero ¿me puedes repetir lo que me has dicho? Sí, está bien. Es que es donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, como para equilibrarse, por así decirlo. Exactamente, entonces eso es lo que empieza a pasar. Y si nosotros mantenemos aquí lo vamos a llamar de forma artificial, una mayor concentración en un espacio en el otro, en el caso, por ejemplo, del sodio, que el contenido es mayor extracelular que intracelular, ¿qué pasaría si de pronto se deja paso libre de sodio? ¿Pasa de qué espacio a qué espacio? Siguiendo esa misma lógica. A ver, ¿quién me lo dice? ¿No? ¿Alguien? Entonces tenemos el sodio es mayor, según estas bombas, es mayor en el espacio extracelular y es menor en el espacio intracelular. Si se abren aquí es lo que está pasando con el estímulo, se abren los canales de sodio y ya permiten el paso de sodio, ¿de dónde pasaría? ¿De qué espacio a qué espacio? Del medio extracelular al medio intracelular.
Exacto, porque la concentración es mayor, siguiendo esta cuestión de que se sigue, de que los iones van de mayor a menor concentración. El sodio, digo, aquí también ya viendo un poquito que vimos que estos minerales están en forma de iones que tienen una carga. El sodio, ¿qué carga tiene? ¿Es positiva? Es una carga positiva. Entonces, si tenemos que el potencial en realidad es negativo en la membrana, ¿qué pasaría con ese potencial? O sea, el sodio con respecto a ese potencial negativo, pues sería, si el sodio es positivo y el potencial negativo, pues podemos hablar que es algo contrario, ¿no? Entonces, lo que empieza a pasar es que ese potencial negativo se invierte o empieza a invertirse, que es lo que vemos nosotros aquí en esta primera parte de la curva. Y si lo podemos ver de forma más específica, tenemos el estímulo es lo principal, es lo que abre la primera compuerta. Eso genera a nivel local una entrada de sodio que va a elevar el potencial de membrana desde menos 70 hasta menos 55 milivolts. Es decir, hay una positivización de ese potencial. Ahora, una vez que se logra ese potencial de menos 55 milivolts, se genera un efecto masivo en el cual se abren la mayor parte de las compuertas de sodio. Es decir, primero es un efecto local y después de ahí ese efecto se amplifica, que es lo que también se comentaba un poquito de la amplificación de las señales. Se amplifica este efecto y entonces ocurre un aumento pues muy importante de la carga. O sea, la carga pasa de ser negativa y el potencial pasa entonces de ser negativo a ser un potencial positivo. Cruza la línea eléctrica y entonces en la entrada del sodio nos induce esta situación. Una vez que pasando este punto de más o menos cerca de voltaje cero, ya empiezan también los canales o las compuertas son sensibles al voltaje. En el caso de las de sodio se empiezan a abrir a partir de estos 55 milivolts. En el caso de las de potasio se empiezan a abrir a partir de 0 milivolts, es decir, que cada una se abre a distinta carga o a distinto cambio del potencial. En este punto, al 0 milivolts, están abiertos ambos, tanto el sodio como el potasio. Y entonces esto implica, o lo que empieza a generar esto es una normalización de la carga, porque recordemos, entonces estamos viendo ahí que el potasio también es positivo. Entonces, esto más bien es dado por una diferencia de gradientes de concentración, pero también tenemos que tener muy en cuenta que también implica mucho las cargas. Entonces, si entra el sodio a la célula en primera instancia, porque es lo único que está abierto, las puertas de sodio, la carga dentro de la célula empieza a positivizarse mucho, llega a ser positiva, positiva, positiva. Llegando a un cierto nivel, que son los 30 milivolts, más 30 milivolts, en este caso hay una carga positiva, eso induce, o llegar a ese nivel, genera que se cierren las puertas de sodio, y las que se quedan abiertas únicamente son las puertas de potasio, o las compuertas o los canales de potasio, por así llamarlo. Le llamamos compuertas para que sea algo más esquemático. Pero entonces aquí, recordando cómo está el potasio, o sea, cuál es la concentración de potasio, ¿dónde está más? ¿En cuál medio está más en mayor concentración? ¿En cuál de los dos espacios que estamos tratando aquí, extracelular e intracelular? ¿Dónde está en mayor concentración? Intracelular. En el intracelular, efectivamente, Pame. Entonces, si nosotros, si abrimos las compuertas, o si solo quedan abiertas las compuertas de potasio, los canales de potasio, ¿qué es lo que va a pasar con el potasio? ¿De dónde a dónde va a pasar? Del espacio intracelular al extracelular. Ajá, exactamente, que es lo que vemos aquí, este cenit de la curva de la curva de potencial que estamos viendo. Entonces, y ahora integrando el otro conocimiento, aquí lo estamos viendo que de hecho ahí en el diagrama o en los símbolos está diciendo el potasio qué carga tiene. Negativa. ¿Negativa? Positivo. No, positivo, ahí está la carga positiva. Entonces, aquí son dos cosas que se están integrando, que se están teniendo mucha interacción, que es la carga y que es la concentración. Entonces, el potencial de acción echa mano de ambos conceptos, de ambas propiedades físico-químicas para lograr estos cambios y por ende ser una transmisión de señales. Si nosotros, la concentración ya vimos que entonces es mayor en el medio intracelular que extracelular de potasio. Entonces el potasio, si queda solo abierta la compuerta, va a salir de la célula. Y eso lo que va a generar, aquí teníamos un aumento de las cargas, porque entonces en una primera instancia lo que hacemos es que la célula llenamos, por así decirlo, de sodio y de potasio. Y como los dos están cargados positivamente, pues la carga también se vuelve positiva y el potencial disminuye, o al menos tiende a hacerse más positivo hasta un cierto punto, que es donde cierra el canal de potasio, de sodio. Una vez que cierra el canal de sodio, el sodio ya no tiene forma de pasar, el único que pasa es el potasio, se va a perder a partir de la célula, y ese, al ser una carga positiva, lo que también se va a empezar a perder en el interior de la célula es la carga positiva, y regresamos, vamos a hacer un efecto de regreso, que es la famosa repolarización de la membrana.
Es decir, una vez que se pierde esta carga positiva del potasio por cuestiones de concentración y por cuestiones de difusión, regresamos a esta línea isoeléctrica que de hecho por la diferencia de concentraciones relativas que hay entre sodio y potasio, tiende a bajar aún más de la línea o del potencial en reposo que es de menos 70 milivolts, o sea, llegamos hasta menos 90 milivolts. Pero una vez que empiezan a funcionar nuevamente las bombas de recambio sodio y potasio y recuperan esta misma concentración que tenemos, que es decir, que debe haber poco sodio intracelular y mucho sodio extracelular, y el contrario, que es mucho sodio, mucho potasio intracelular y poco potasio extracelular, conforme van funcionando estas bombas nuevamente, la carga también va modificándose de una forma más lenta al menos, porque es en lo que se hace nuevamente este proceso que es un poco más tardado que lo que implicaría un paso por cuestiones eléctricas o de concentración. También requiere energía, por eso es un proceso más lento, y poco a poco regresamos otra vez al mismo potencial. Entonces ya cuando lo entendemos más de esta forma, que se integran estos dos conocimientos, estos dos conceptos, sí nos es más fácil entender entonces por qué, aquí ya regresando al tema, por qué tenemos aquí que el potasio o el potasio extracelular pueda inducir una disminución de la contractilidad de los músculos. Entonces ahí ya recordando esto, ¿por qué creen que puede hacer? Recordando también que el potencial de acción es muy importante para transmitir el impulso eléctrico y el impulso, lo que es el estímulo eléctrico dentro, primero en la unión neuromuscular, o sea, del nervio hacia el músculo, y luego en el resto del músculo. Entonces, ¿qué pasaría o cómo creen que se va a alterar ese mecanismo del potencial de membrana si tenemos mucho potasio extracelular? O poco potasio extracelular en este caso, que sea la hipopotasemia. ¿Qué va a ocurrir? Pues no va a haber una correcta despolarización de la membrana, ¿no? Aquí la despolarización viene dada más bien por el sodio, que ya lo vimos. O sea, la membrana tiene una carga, o sea, el hecho que esté en menos 70 milivolts significa que tiene una polarización, o sea, que hay una diferencia de cargas. Pero la despolarización ya vimos que lo que es la despolarización en forma, lo que nos está dando es el sodio, porque es el primer canal que se abre en una primera instancia, en un primer estímulo. La despolarización se da, aparentemente se tendría que dar porque lo único que está moviendo es el sodio. Pero ¿en qué momento empieza ya a actuar el potasio? La repolarización, ¿no? La repolarización. Entonces, si el potasio se encuentra disminuido, aquí de hecho incluso podríamos hablar que estaría disminuido en en un medio completo, ¿no? Tanto en el medio intracelular como en el extracelular. Se procura mantener, obviamente, en un principio, cuando esto es muy leve, pues se mantiene en cierta forma un equilibrio. Dentro de la célula tenemos un buen contenido de potasio. Pero cuando ya disminuye a niveles importantes, pues el potasio procura mantenerse lo más, o distribuirse de la forma más homeostática posible, pero eso implica que haya pérdidas tanto en el espacio extracelular como en el espacio intracelular. Entonces, finalmente, lo que podría implicar esto más bien no es problema de la despolarización, sino pues sería problema en qué punto más bien es lo que sigue, ¿no? Sería problema, las alteraciones en potasio nos dan un problema en la repolarización más bien de la membrana. Entonces, esto lo que nos genera es, ok, podemos tener una estimulación del músculo, pero se nos puede quedar de esta forma, ¿no? Que se nos puede quedar como una cuestión estimulado. Y entonces eso nos puede generar parálisis de dos tipos, una parálisis espástica y una parálisis flácida. Esto dependiendo obviamente de la concentración de cada uno. Pero bueno, eso es como más que nada para que sí podamos comprender o entender que de pronto tener estos conceptos muy básicos nos da mucha información para saber qué es lo que ocurre en estos procesos, ¿no? Porque de pronto nada más leemos, no, pues en este caso hipopotasemia, debilidad muscular. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa, no? Y entonces es como que irnos siempre hacia atrás y siempre es buscar estas causas, porque esto, digo, no es solo para este tema, ¿no? Sino es algo que nos sirve incluso para la vida y es algo que yo se los puedo decir como que en el actual médico de pronto es como decir, ok, esto es la consecuencia o tenemos una patología que tiene tal consecuencia, pero esto proviene de dónde, y si proviene de dónde, entonces, ¿cuál pudiera ser la raíz de esta situación? Y entenderlo de esta forma, o entender la medicina de esta forma, muchas veces es muy conveniente. Por eso es que me gusta mucho este ejercicio, porque de pronto son cosas que ya olvidamos, que dijimos, no, pues lo vimos en Fisio 1 y demás, y fue lo primero del tema y demás, pero cuando se integra toda la información y la tenemos presente y la podemos relacionar con lo que vamos aprendiendo nuevamente, o de nuevo, por así decirlo, pues también podemos tener un mejor manejo de toda esta información. Entonces, pues, por eso siempre es muy importante verlo en esta forma. Entonces, bueno, ya retomando el tema de lo que puede ser la aldosterona, ¿tenemos algo más que comentar al respecto? ¿O ya sería como todo? ¿O algo más que me quieran comentar?
Y ahí también ya no me voy a meter mucho en el tema, pero nos decía también que, que la hiperpotasemia, o lo contrario, que cuando hay un aumento del potasio a nivel orgánico, lo que nos da es una toxicidad cardíaca. Y eso es, nuevamente regresando, o digo, aquí no lo vamos a ejemplificar mucho por la cuestión de igual tiempo, sí que no es un poco el tema, pero igual si tienen la curiosidad en algún momento de leerlo, esto tiene mucho que ver con cómo funcionan las células cardíacas y cómo funciona el potencial de membrana y cómo funcionan los transportadores, todos estos transportadores, estos canales a nivel de la célula cardíaca, que hay unas diferencias que pueden considerarse sutiles, pero que son muy importantes porque es lo que nos da esa distinción o diferenciación del músculo cardíaco o de las vías incluso de transmisión del impulso cardíaco con respecto al sistema nervioso, con respecto al sistema muscular. Pero bueno, el punto es que tenemos estas cuestiones, ¿no? Que de forma clínica es lo que vemos. En el caso de la hipopotasemia vemos debilidad muscular, vemos ciertas cuestiones de parálisis, y en el caso de la hiperpotasemia vemos problemas a nivel de la contractibilidad del músculo cardíaco. Pero si tienen esa finura de estudiar por qué pasa a nivel ultramolecular, pues les voy a dar como mucho, o nos va a dar como bastante ayuda de entender mucho de dónde provienen muchas de las enfermedades que vamos a estudiar y a tratar a final de cuentas como médicos. Pero bueno, de momento creo que ya de aldosterona pues tocamos creo que todo, ¿no? Lo que es el impacto en la circulación, el impacto aquí en la función de los potenciales de membrana, que es la función principal que tiene el potasio, y bueno, en su contratransporte con sodio, pues también los volúmenes y la presión arterial. Pero bueno, entonces ahí esa parte. ¿Alguna otra cuestión? Digo, lo de, ya vimos también las células epiteliales, en las glándulas salivales, sudoríparas. Ok, entonces parece que ya. Y entonces si nos vamos por adelante, pudiéramos ver que hay algo últimamente a comentar de la aldosterona, que es que nos hablaba que, bueno, sí tenemos ¿cuáles son las formas de regulación de la secreción de aldosterona? Ya nos comentaba algunos cuantos pasos y que era como que ciertos como dogmas o como ciertos axiomas, que podemos llamarle de esa forma, de qué es lo que pasa bajo ciertos supuestos con la concentración de aldosterona, qué es lo que principalmente influye en la concentración de esta hormona, qué es lo que más se sensa en ese sentido para regular esta cuestión. ¿Quién lo leyó? ¿Quién lo recuerda? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál es el principal sustrato, vamos a llamarle, que nos impacta en la secreción o en la regulación de la secreción de aldosterona? ¿No, nadie? ¿Ya no recuerdan? Bueno, vamos un poquito más atrás. Vemos que la aldosterona tiene acción sobre la acción principal es la excreción de sodio, ¿no? Entonces, pudiésemos pensar que igual, siguiendo esta lógica que hemos visto previamente de retroalimentaciones negativas, podría ser que el sodio es el principal regulador de la secreción de aldosterona. ¿Esto es cierto o falso? ¿Quién me lo dice? ¿O elijo yo? ¿Quién ha participado tanto hoy? A ver, Pues para la ¿No podría ser la angiotensina? La angiotensina es uno de esos mecanismos, efectivamente, pero ¿es el único? No, también el potasio extracelular, una alta concentración. Entonces, ¿qué les llama la atención de esto? Entonces, esta idea que estábamos poniendo de que el sodio, o sea, viéndolo de forma tan lineal como es en otras hormonas, que el efecto final, que sería la secreción de sodio, es la que nos impacta sobre la secreción de aldosterona, ¿se cumple o no se cumple? Estamos viendo realmente que no, que realmente lo que se sensa en el cuerpo para la producción de aldosterona es, primero, bueno, la concentración de potasio, y te digo, es la cuestión que sí es un poquito extraño, porque podríamos pensar, bueno, a final de cuentas, si hay mucho sodio ya en la célula o en el espacio intravascular, pues eso de forma de retroalimentación negativa directa nos genera una disminución de la aldosterona. Pero más bien aquí sería lo contrario, sería un paso anterior. Si estamos sensando que hay mucho potasio en el espacio extravascular, que eso es lo que puede inducir mucho la acción de la aldosterona, realmente si bien el efecto final puede ser una regulación de los espacios o de los líquidos que tenemos a nivel intravascular con el sodio, que es el acompañante del líquido por excelencia, pero en sí podríamos ver que una deficiencia de sodio, una deficiencia de líquido en el espacio intravascular más bien se va a expresar
como un aumento en la secreción de potasio. Entonces, si nosotros vemos, es una forma indirecta de ver esta regulación, que si hay un aumento del potasio a nivel vascular, a nivel extracelular, pues eso se sensa a nivel de las células glomerulares y dice, bueno, entonces lo que necesitamos es aumentar la reabsorción de sodio para secretar este potasio que está en exceso, y también por ende este potasio en exceso lo que nos puede estar implicando es de que hay un aumento, que hay una disminución importante del sodio y por ende del volumen extravascular. Entonces, es una cuestión ahí medio indirecta, pero sí se alcanza a notar la relación que tenemos entre ambos iones, ¿no? Lo que es el potasio y el sodio, cómo interactúan, cómo tenemos este contratransporte y cómo pueden tener una interacción a cierto punto cruzada o inversamente proporcional, pero que al final de cuentas el evento es el mismo, que es el mantener un buen contenido de líquido intravascular y pues un buen intercambio de iones, que son los dos principales encargados o regulados de esta cuestión. La angiotensina 2, por consecuencia, pues también tiene mucho esta influencia, que es lo que nos comentaba Per Armas, de que nos decía también de cuando hay un aumento en la secreción de angiotensina, por muchas razones, que esto ya tiene que ver con el sistema cardiovascular, la cuestión de estimulaciones del endotelio, estimulaciones a nivel de barroreceptores, todas estas cuestiones pueden alterar o pueden modificar la secreción de angiotensina, y eso a su vez pues también puede propiciar que se cumpla este eje renin-angiotensina-aldosterona y a contribuir al aumento de la presión arterial en casos necesarios. El sodio, más bien por contraparte, que es lo que hemos visto que no es como tan directo, una alteración en los iones de sodio pues realmente no nos modifica demasiado la secreción de aldosterona, lo cual también es bastante curioso, siendo que ese es el efecto principal, que no tenga como esa influencia tan importante de contrarregulación o de retroalimentación negativa, ¿no? Que eso es también esta situación importante. Entonces, por ese lado, pues, sí es algo muy importante, ¿no? Que podemos hablar que los dos efectos principales, y que lo dice el texto también de esa forma, las dos mecanismos principales de regulación de aldosterona son la concentración de iones potasio y la activación o no de la angiotensina, particularmente angiotensina 2, del sistema renina-angiotensina, y en este caso aldosterona. Entonces, pues lo podemos ver ahí de forma muy, muy importante. Ya se nos acabó ahorita el tiempo. Queremos pendientes con glucocorticoides, que también son algo bastante extenso. Vamos a procurar ahorita que ya no haya ningún problema con ya en teoría ya vamos a estar de presencial, lo cual es bueno porque ahorita con la lata que hubo con el internet, pues fue un dolor de cabeza. Pero entonces nos vamos para glucocorticoides, que será lo último que vamos a ver ya de esta cuestión, de los de suprarrenales, que ya es el último apartado que nos falta. En el texto viene la relación con ACTH y demás, pero preferiría que eso lo viéramos en hipófisis, porque es lo que también es lo que, o la ACTH es producida por esta glándula, pues para que hablemos un poquito más a detalle de esa regulación, pues en ese tema, ¿no? Que nos extendamos ya ahí en ese punto. Y bueno, eso en teoría lo tenemos que acabar en media clase o menos, la parte de glucocorticoides, y nos vamos a ver en todos los casos clínicos de lo que ya hemos visto hasta el momento, que básicamente solo va a ser para tiroides y suprarrenales, pero vamos a ver unos 3, 4 casillos que nos ayuden a integrar esta información y que nos ayuden a verlo como ya un poquito con más de carnita, ¿no? Porque hablar ahorita de moléculas y cómo se regula y todo esto pues puede ser un poquito tedioso, pero cuando ya lo relacionamos en lo clínico o en el paciente, que es lo que a muchos de nosotros nos va a interesar, pues sí podemos como reforzar mucho esa información. Entonces es lo que vamos a hacer la próxima clase, y ya ahora sí, después de esa sigue el examen. Entonces es lo que dejamos, y bueno, por el momento lo dejamos por acá. No sé si tengamos alguna otra duda de lo que platicamos ahorita de mineralocorticoides, alguna otra cosa a comentar, alguna otra cosa que nos haya faltado mencionar, que alguien más quiera complementar, o dudas. Yo. Entonces, ¿no estudiamos también su estimulación o bueno, su función entre las glándulas? ¿O sí? ¿Cómo? Es que hay un apartado donde venía que el aldosterona estimulaba también me parece que el transporte de sodio-potasio en glándulas sudoríparas, epiteliales intestinales y salivales. Sí, bueno, lo comentamos, pero igual si lo quieres, que lo puedas definir un poquito más. Es que tuve problemas de internet y hasta ahorita me ven integrando, Doc, pero okay. Sí. Bueno, sí, es que también es la otra lata, pues, aquí de lo virtual, que de pronto digo, la verdad es que sí me parto un poco en dos de venir en presencial, pero pues sí ya nos hace falta a todos. Pero bueno, igual si sí, digo, esas son cosas que igual son esos mismos mecanismos, así como se estimula la producción de proteínas que impactan en el transporte de iones a nivel renal, pues también se producen o se estimulan estas mismas proteínas a nivel de estas otras células, que es el intestino, que es la glándula sudorípara,
que es la salivación, para inducir el paso de líquidos, el paso de electrolitos en estas excreciones del cuerpo. Entonces, algo muy, muy similar. Algo que más o menos recordamos también que nos mencionaba el texto es los efectos no genómicos que pudiera tener la aldosterona. ¿Alguien leyó algo de eso? ¿Alguien que recuerda algo por el estilo? Que aquí estamos hablando que, bueno, el efecto genómico implica el cambio o la estimulación de producción de ciertas proteínas, ¿no? Que estamos hablando que son transportadores y demás. Pero hay ciertas acciones que posiblemente no sean exclusivamente genómicas, sino ya a nivel incluso de segundos mensajeros y demás, que pueden tener algún otro efecto. ¿Alguien recuerda algo por el estilo? ¿No? ¿Alguien que lo mencione? Se refiere a lo de que la aldosterona es capaz de aumentar lo que era el monofosfato de adenosina cíclico, bueno, AMP cíclico. Exacto, que entonces aquí lo que estamos viendo, y recordando otra vez lo de generalidades, es de que estas señalizaciones, estas vías de señalización intracelular por segundos mensajeros, en general son mucho más rápidas que lo que implicaría el modificar primero o lo que sería impactar sobre la transcripción génica, porque en transcripción génica tenemos primero que llegar al sitio al elemento de respuesta hormona. De ahí tendríamos que reclutar las proteínas que son las encargadas de generar primero la transcripción. Luego tiene que haber la edición del ARN que ya se ha transcrito. Luego de esa edición tiene que pasar hacia ribosomas para traducción proteína y luego la síntesis proteica. Pero se ha observado que la aldosterona tiene ciertos efectos que son mucho más rápidos, que no se conoce totalmente cuál pudiera ser la implicación de estos efectos o si tiene alguna influencia sobre todo lo que ya comentamos, la absorción de sodio y demás cuestiones, pero que se ha visto ese efecto rápido y como bien lo comentabas ahorita, Amanda, es la cuestión o que se ha visto, lo que sí se ha comprobado es una estimulación del AMP cíclico, que funciona como el segundo mensajero, que es muchísimo más rápido que estos efectos más mediatos que pueden implicar la síntesis proteica o la transcripción del ADN. Entonces, digo, nada más como para comentarlo, ¿no? Que tenemos esta situación, esa cuestión y qué significa realmente esta parte, pero es como el único apartado que se había mencionado ahí más o menos, ¿no? Para complementar nada más lo que es el tema aquí de aldosterona, de mineralocorticoides. Pero bueno, entonces, si lo dejamos ahí, pues creo que ya abarcamos todo lo que implica este subtema o esta subdivisión del tema y pues entonces ya la próxima nos vamos directo con glucocorticoides, todo lo que implica, todas las funciones, que de hecho es bastante más amplio. Aquí estamos hablando que es una función pseudoelectrolítica, pero en glucocorticoides, pues ya lo saben ustedes, ya lo estudiaron, que tenemos la cuestión de alteraciones metabólicas, la respuesta a estrés, la cuestión inmunológica. Entonces sí va a ser algo un poquito más amplio y pues para que lo podamos discutir más a detalle, pues lo dejamos la próxima clase y pues esperemos que a veces no nos ahorquemos más de una hora y que la siguiente hora pues la utilicemos para los casitos, hacerlo un poquito más entretenida esta cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, pues de momento lo dejamos por acá y pues cuídense mucho, chicos, que tengan muy buena semana, buen fin de semana y pues estamos ahí. Ya esperamos vernos en presencial por fin la próxima semana, ¿vale? Vale, Doc. Gracias, Gracias, Doc. Bonito fin. Gracias, hasta luego.